la Biblia en el libro de Mateo, gloria al Señor, en el capítulo 8. Le doy gracias a Dios porque hoy nos permitió viajar desde Campeche hasta este lugar, ¿verdad? Salimos llegamos aquí como a las 3 de la tarde. Y pues gracias a Dios porque todo el viaje, ¿verdad?, salió con bendición, con bien, y estamos aquí para la gloria del Señor. Me acompaña mi esposa que está por allá por atrás, y también mis dos pequeños niños que andan por ahí, también están conmigo, y es una bendición poder estar en esta noche aquí con ustedes. Gloria a Dios. Propósito Gloria a Dios. es predicar la palabra del Señor, que el Señor sea glorificado y que todo aquel que necesita del Señor en esta noche reciba esa bendición. Amén. Aleluya. Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3. Gloria a Dios. 8 del 1 al 3. Palabra del Señor. Vamos a leerlo en voz alta. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino uno, se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra desapareció. ¿Cuántos creen que Dios en esta noche te quiere limpiar? ¿Cuántos creen que Dios te quiere? ¡A su nombre! Denle un fuerte aplauso a Cristo. Puede sentarse. En los tiempos de Jesús se vivía un sistema social muy complicado. El imperio que predominaba en aquel entonces, por lo tanto, Roma, como imperio, conquistaba naciones de diferentes lugares. Así que por lo tanto, de esas naciones que conquistaba, se apoderaba de ellas, y esa gente pasaban también a ser romanos, y una mezcla de culturas, había una mezcla de naciones juntas ahí, con diferentes costumbres, con diferentes culturas. Entre ellas estaba Israel, el pueblo de Dios. Israel era un pueblo tradicional, un pueblo basado en costumbres y en leyes de Dios. Y ahí había ciertas personas que no eran aceptadas en la sociedad, ciertas personas que eran repudiadas, que no se podían integrar a la sociedad, por lo contrario, tenían que vivir en lugares alejados, en lugares solitarios, mendigar toda su vida, porque no eran bienvenidos a la sociedad, de por ley eran desterrados. Entre ellos figuraban, ¿quiénes eran los leprosos? Los leprosos eran personas que recibían un castigo divino por causa de su pecado, por causa de su arrogancia, de su desobediencia, de su idolatría, por causa de darle la espalda a Dios.
Porque según la ley de Dios, solamente a personas así Dios castigaría con lepra. Y la situación de la lepra, hermano, era una cosa como heridas, como llagas, que empezaban a brotar por todo el cuerpo. Y empezaban a brotar en las piernas, abdomen, en la espalda, en los brazos, en el rostro, a tal grado que cuando ya la lepra brotaba en la cara, ya no se podía esconder. Había gente que por las llagas de su cuerpo, pero ya la de su rostro no la podían cubrir. Y cuando ya esas llagas se manifestaban en su rostro, entonces ya no había manera de cómo seguir guardando al leproso. Ya era descubierto ante la sociedad. La lepra consistía en ese tipo de manchas, de heridas, de llagas. Y esas manchas contaminaban el cuerpo. Y esa enfermedad venía a ser como lo que hoy llamamos cáncer. Podríamos decir que era una especie de cáncer sobre la piel. Esta enfermedad no tenía cura. La única cura era la muerte, porque no había medicamento, no había ciencia, no había remedio que pudiera curar los tiempos. Y yo creo que en estos tiempos tampoco. Con tantos avances tecnológicos, hoy en día hay tipos de cáncer. La diabetes es controlada, el SIDA es controlado, y muchas epidemias y enfermedades son controladas, pero no pueden ser sanadas, porque no hay sobre la tierra que las pueda sanar. No hay medicina, no hay potestad, no hay poder en la tierra que pueda sanar nada de eso, así como también era con la lepra. La lepra iba poco a poco, a tal grado que de la piel de esas heridas escurría una hinchazón, una especie de pus, una especie de pudrición que rodeaban a un leproso. Cuando las moscas ponían su huevecillo sobre las heridas, esas heridas se engusanaban. Que día apestaba un leproso, podía sentirse desde lejos por esa carne humana podrida sobre su cuerpo. Así que por lo tanto, cuando una persona era descubierta con lepra, sin importar o rico, sin importar si era amo o siervo, sin importar si tuviera poco o mucho, era totalmente desterrado, era expulsado de la sociedad, se quedaba sin derechos. Era peor que alguien que envían al reclusorio hoy en día. No podía llegar más a su casa, hacer nunca más a sus hijos, porque también había temor de que los contaminara con lepra. Ya no podía integrarse a su familia, era totalmente despojado, desterrado. Su familia quedaba desamparada, quedaban solitarios. Así fuera pobre o así fuera rico, tuviera lo que tuviera, siendo leproso, era desechado, era desterrado, era expulsado totalmente, sin remedio, sin cura, era un desecho de la humanidad. No había solución, no había forma de cómo integrarlo. La gente quería rescatarlo, la gente quería volverlo a integrar, quería volverlo a traer, la familia deseaba volverlo a traer, pero por ley no se podía, porque estaba contaminado de lepra, y una persona que estaba contaminado de lepra era considerado como una persona inmunda. Aunque esta persona hubiese tenido bienes,
hubiese sido amo, hubiese sido rico, desde el momento que el leproso pasa a ser un miserable. Quiera podía ir a pedir pan a su casa. Así que por lo tanto los leprosos pasaban a ser un grupo de mendigos. Vivían a las afueras de los pueblos. Israel se acostumbraba a un sitio llamado el campo del alfarero. Esos lugares hay mucha alfarería. Si usted no sabe que la alfarería es el trabajo que se hace con barro, las vasijas, las ollas, las cazuelas de barro, eso es alfarería. Y allá había mucha gente que trabajaba la alfarería, pero había un sitio, un lugar de desecho, un lugar como basurero, donde los alfareros muchas veces se les echaba a perder una vasija. La costumbre de que las casas tenían jarrones, vasijas de barro, y muchas veces se quebraban, se rompían, y les llevaban a la casa del alfarero. Entonces el alfarero volvía a poner su mano sobre esa vasija y le ponía una clase de remedio, y esa vasija volvía a servir. Pero también había vasijas que el alfarero quería acomodarles, que las quería volverlas a integrar, y ya no se podía, ya no tenían cura, ya no tenían solución, ya no tenían remedio. Así que por lo tanto agarraban los alfareros esa vasija que ya no servía, se iban al campo del alfarero, en un lugar alto, y la aventaban así como está ese lugar alto, de allá la aventaban para acá, y se despedazaba la vasija como cosa inservible. Y ahí era como un panteón de alfarería, un retazo de vasijas que ya no servían más. Y a esos lugares acudían los leprosos. ¿A qué acudían los leprosos? Al campo del alfarero, a recoger pedazos de cazuela, pedazos de vasijas que ya no servían. ¿Para qué? Porque muchas veces se rompían las cazuelas y les quedaba un bordo filoso. Y los leprosos descendían al campo del alfarero, recogían esos pedazos de barro con bordo filoso y se rascaban sus heridas. Imagínese usted, mi hermano, tiene una llaga que se le está pudriendo, que está infectada, y todavía se agarra un pedazo de barro filoso para rascar esa herida, para rascar esa llaga, porque era algo insoportable. La ley de los peores castigos que una persona podía recibir, pero esto era por causa del pecado. Desecho con desecho se unían, se juntaban. Y no había para leproso. Este era el contorno social. Ellos mendigaban para poder comer. Los leprosos tenían que cubrirse totalmente con un atavío despreciable. Los leprosos iban a pasar por donde estaba la gente que no estaba leprosa. Desde lejos ellos tenían que gritar y decir: inmundo soy. Por ley estaban obligados a proclamarse y decir: inmundo soy, inmundo soy. Y cuando la gente escuchaba que alguien gritaba inmundo soy, sabían que se trataba de un leproso, de un ser despreciable, de un monstruo, de una persona que nadie quería estar. Así que si venía aquel diciendo inmundo soy, todo el mundo se apartaba, porque nadie quería contaminarse. Los leprosos se paraban en la puerta de la ciudad a pedir limosna para poder comprar un poco de lejos. La gente le aventaba una moneda, o le aventaba un pan, o le aventaba algo que les quisieran dar de limosna. De lejos se lo aventaban como si fuera un perro. Había gente a las afueras de la ciudad, cerca donde estaban los leprosos, y les dejaban comidas, les dejaban pan ahí desde lejos, para que los leprosos comieran.
gente que tenía misericordia de ellos. No podían hacer nada más. El leproso no tenía esperanza, el leproso ya no tenía futuro, el leproso no tenía remedio. Era una persona que lo único que esperaba era la muerte. Morir en el olvido, morir en el destierro, sin esperanza, sin cura alguna, sin solución a su vida. Fuera quien fuera, tuviera el nombre que tuviera, la lepra le tumbaba todo. Y quiero decirle una cosa, mi hermano. Dios, en su palabra, compara a la lepra como el pecado o la lepra. Por fuera nosotros nos vemos enteros, nos vemos sanos, nos vemos quizás perfectos, pero tenemos un ser interno que se llama espíritu, que se llama alma. Y quizás por fuera estamos sanos, pero por dentro, ¿cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo te mira Dios? Dice la palabra del Señor que Dios es santo y que ninguna cosa inmunda, que ninguna cosa sucia puede estar delante de Dios. Dice la Biblia que sin santidad absolutamente nadie verá al Señor. Dice la Biblia que Cristo viene pronto por una iglesia. Amén. Cristo no viene por un pentecostés, Cristo no viene por un presbiteriano, por un mormón, por un católico, por una iglesia que lavó su vestidura en la sangre del Cordero, por una iglesia que recibió a Cristo en su corazón como su Salvador, por una iglesia que se arrepintió de sus pecados, por una iglesia, aleluya, que vive enclavado en la sangre del Cordero, a su nombre. La persona que vive en su pecado, que vive en su arrogancia, que vive en su idolatría, que tiene un estilo de vida desagradable a Dios, viene a ser como un leproso delante de Dios. Es una persona que no puede estar cerca de Dios ni lo estará, a menos que un día tome la decisión de cambiar el entorno, el control, el camino de su vida. Los leprosos no tenían esperanza. Los leprosos no tenían unidad. Los leprosos no tenían ninguna aceptación de la sociedad. Hubo un hombre rico que era arrogante de carácter. Era un hombre que no conocía la compasión ni la misericordia. Cuando los leprosos se acercaban a pedirle una limosna, él los repudiaba, los humillaba y decía: ustedes son... Si están así es porque son pecadores. Si están así es porque se rebelaron contra Dios, se lo merecen. No merecen nada de compasión. No merecen ni una limosna, no merecen ni un pedazo de pan. Era un hombre que no se tocaba el corazón para juzgar o para condenar. Pero un día, a causa de su arrogancia, a causa de su dureza de corazón, a causa de su pecado, de su maldad, también Dios lo castigó con lepra. La lepra empezó a brotar también sobre su cuerpo, porque nadie está exento de contraer las consecuencias del pecado. Llámese lepra, llámese sida, llámese cáncer, llámese como se llame. Amén. Hoy estamos aparentemente perfectos, sanos, saludables, y a la vuelta de la esquina nos estamos muriendo con diabetes, con sida o con cualquier otra enfermedad. Y este hombre que antes despreciaba a los leprosos, ahora viene a ser uno más de ellos. Fue despojado de sus propiedades, de sus negocios,
de sus embarcaciones, de sus bienes, y pasó a ser un mendigo más, un inmundo más. Este hombre lloraba, se lamentaba, porque después de ser un hombre rico, vestir con vestiduras finas, tener gente a su mando, que no le faltaba lo que quería, ahora andaba mendigando por las afueras de la ciudad como un perro muerto, aleluya, como ellos se consideraban, un mendigo que andaba errante alrededor del pueblo pidiendo una limosna, deseando llenar su estómago con algo. Lloraba su miseria, lloraba su desprecio, lloraba su situación en la que estaba viviendo. No había oportunidad, no había remedio, no había medicina, no había cura, no había doctor, no había ciencia que lo pudiera curar. Aún así diera toda su riqueza. Pero un día alguien le dijo: mira, aquí cerca anda un hombre llamado Jesús de Nazaret, es el maestro de Galilea. Oh, Ramasamalaya Somalakaya. Y aquí dicen que ese hombre, el maestro de Galilea, hace enfermos. Dicen que el maestro de Galilea pasó allá por Jericó y había un hombre ciego llamado, aleluya, y Bartimeo le clamó y Jesús le sanó y le restauró la vista, y ahora Bartimeo es un discípulo de Jesús. Iba pasando por una ciudad llamada Naín, iba saliendo una mujer con un grupo de gente y llevaban un féretro, llevar ya al panteón, a la sepultura. El hijo de aquella mujer viuda había muerto, un adolescente, pero dicen que Jesús iba llegando a las hoyos, iba a enterrar a aquel joven, y Jesús los detuvo, se acercó al féretro y tocó aquel cadáver, e inmediatamente aquel joven se levantó y empezó a caminar, empezó a andar. Le dicen a aquel hombre leproso: mira, también dicen que Jesús sanó a un hombre que estaba junto a la fuente de Betesda. De más de 30 años este hombre estuvo ahí y nadie lo había podido sanar. Pero dicen que Jesús llegó ahí a la fuente y el hombre le clamó y Jesús lo tocó y aquel de nacimiento se levantó. Amén. Mira, le dicen a aquel leproso: el maestro de Galilea está predicando en nuestra región. Es aquí cerca. ¿Por qué no te animas? ¿Por qué no lo vas a ver? ¿Por qué no lo vas a visitar? ¿Por qué no lo buscas? ¿Por qué no le clamas? Probablemente Él te sane. Probable misericordia de ti. Los médicos no te dan esperanza, la ciencia no tiene poder para sanarte, no hay remedio, no hay brujo, no hay poder que te pueda sanar, pero es probable que el maestro de Galilea, es probable que Jesucristo, si tan solamente lo busca, si tan solamente le clama, si tan solamente te acercas a Él. Y cuenta la historia de este hombre llamado Basilai, que él deseaba tanto regresar a donde estaba su familia, deseaba tanto volver a integrarse a su familia, ya no tanto a la sociedad, ya no tanto a los bienes, sino a su familia, lo que más amaba. Y un día estaba Jesús predicando por ahí, y él, viniendo de camino, de lejos
se empezó a gritar y a decir: inmundo soy, apártense, porque está llegando un inmundo. Dice la historia que entonces ese hombre llamado Barzilai iba llegando cerca de donde estaba Jesús. Se empezó a apartar porque sabía del peligro que representaba. El único que no se apartó fue Jesús, porque Él no le tiene asco a nadie. Él no tiene miedo de contaminarse porque Él no es santo. Amén. Él no desprecia a nadie. Él no rechaza a nadie. Él dice: venid amigo que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Él dice: el que a mí viene yo no lo echo, tenga cáncer, así tenga sida, así sea drogadicto, así sea alcohólico, así tenga lepra, tenga lo que tenga. Si tú vienes a mí, solo te echo fuera, dice el Señor. Si no tienes esperanza, si todo el mundo y nadie te ha sanado, nadie te ha dado esperanza, solamente ven a Cristo, porque en Cristo hay esperanza, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay esperanza. Amén. Y dice que entonces, aleluya, el leproso, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Esa gente se apartó cuando vio venir al leproso decir: inmundo soy, inmundo soy. Y es que vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, 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 si tú quieres, límpiame. El hombre que antes era prepotente, antes era arrogante, que antes tampoco creía en el Maestro de Galilea, después de haber recibido la consecuencia del pecado que era la lepra, ser humillado, ser despreciado, ser un ser inmundo, ahora viene humillado, ahora viene quebrantado. Ayer escuchaba yo a un hombre blasfemo abiertamente contra Dios. Estuve a punto de responderle y probarle que realmente Dios es real y existe y es poderoso. Pero Dios no me permitió hacerlo. Este hombre blasfemaba deliberadamente. Yo no quise, Dios no me lo permitió. Pero si yo le hubiese, las consecuencias iban a ser terribles para él, porque Dios es real. Amén. Y para él no hay nada imposible. Y este hombre que antes había sido arrogante, se da incluso la palabra del Maestro, ahora estaba postrado delante del Maestro de Galilea. Ahora estaba humillado delante de él, a sus pies, diciéndole: Maestro, diciéndole: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Le estaba diciendo: yo sé que tú tienes el poder. Yo sé que para ti no hay nada imposible. Yo sé que tú tienes el poder para sanarme. Yo sé que para limpiarme. Los doctores no pueden, la ciencia no puede, los curanderos no pueden, pero tú sí tienes el poder. Tú sí tienes el poder. Oh, Rabasaya Lava, Jesucristo sí tiene el poder. Dele fuerte ese aplauso. Yo sé que tú tienes el poder. Pero si está en tu voluntad, pero si tú quieres, aquí estoy para que me limpies. Y qué grande maravilla lo que dice la Biblia, que Jesús le respondió mientras todos los demás se apartaron con el miedo de ser contaminados. Todos esperaban que Jesús también se apartara. Mira, leproso, eres un inmundo.
apártate de mi presencia. Todos decían, ahorita lo va a rechazar, ahorita lo va a correr, él se va a apartar porque no se puede contaminar. Es cierto, Jesús no se contamina porque es tanta la santidad que tiene que, aleluya, el pecado y la contaminación caen postrados delante de él. Amén. Alguien por ahí tomó piedras y dijo, ahorita que Jesús lo rechace, yo le voy a lanzar el primer piedrazo, porque esa era otra de las costumbres. Cuando a un leproso se acercaba a tomar una piedra y también lapidarlo, apedrearlo, matarlo a piedrazo, porque era un ser despreciable, era como si fuera un perro sarnoso. Mire hasta dónde baja Satanás la condición del hombre, metiéndonos en inmundicia, metiéndonos, aleluya, ese estilo de vida tan bajo, hasta donde mucha gente ha caído, hasta donde el ser humano ha caído tanta bajeza. La gente estaba a la expectativa, esperando qué va a hacer Jesús. Lo va a correr, lo va a despreciar, lo va a apedrear. Amén. Pero dice la Biblia que entonces Jesús, aleluya, simplemente, dice, extendió la mano y le tocó. En lugar de buscar a Jesús, hubiese buscado un sacerdote. El sacerdote lo hubiese desechado, lo hubiese corrido, lo hubiese apedreado. Si hubiera buscado a cualquier otro grupo religioso, lo mismo hubieran hecho. Por el contrario, Jesús dice que extendió la mano sobre el leproso y le tocó y le dijo, ¡quiero! ¡Sé limpio! Y al instante la lepra que había condenado el cuerpo de Barzilai, al instante la lepra que había destruido el cuerpo, la vida, su ser interior de Barzilai, al instante la lepra que lo había hecho un ser despreciable, un ser inmundo, un ser rechazado, al instante que el maestro de Galilea le tocó, al instante la apareció de él, al instante su cuerpo fue sanado, su cuerpo fue limpiado, su cuerpo fue restaurado al instante que el maestro de Galilea le tocó. Bastó solamente venir a los pies del maestro. Bastó solamente humillarse delante del maestro. Viene, yo no lo he hecho fuera. Venid a mí todos que estáis trabajando y cargados, que yo los haré descansar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que el que no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no hay amor más grande que este, que uno ponga su vida por su amigo. Y Jesús por ti y por mí, amigo mío. Así como Barzilai, así como aquel leproso cansado de la vida, atormentado, afligido, desesperado, muchos de ellos buscaban mucho a la muerte, porque era tanto el castigo, era tanto el tormento. Hoy en día hay otras consecuencias, tales como el cáncer, el SIDA, pero también hay consecuencias como el alcoholismo, la drogadicción y muchas otras cosas más, por medio de las cuales Satanás ha tirado a la gente, la ha arrastrado a una bajeza. Gente que dice: estoy cansado de la vida, estoy harto, ya no encuentro solución, no encuentro paz, no encuentro alegría, no encuentro felicidad. Solamente hay amargura, solamente hay rencor, solamente hay ganas de matarme, tengo ganas de suicidarme. Yo estoy trabajando ahorita en una oficina, en una procuraduría,
hace poco en una oficina para dar asesorías jurídicas. Le decía yo a mi esposa, me dieron el trabajo de Moisés, porque desde que llego a veces ya hay gente esperando para ser atendidos, gente que trae, lo único que traen son problemas y problemas y problemas. Lo único que ellos traen son problemas. Hay gente que me ha dicho, mire, yo ya no sé qué hacer. Me decía una mujer el otro día, gran problema, me contó su problema. Había que mandar a citar al marido. Y me dice, yo quiero matarme. Yo he pensado en matarme. Yo creo que solamente acabarán mis problemas. Y así han habido varios que me dicen, tengo problemas, ya no aguanto, ya no sé qué hacer. Mi hogar se destruyó, mi familia se destruyó, peleando la custodia de los niños. Mire cómo el diablo destruye a la gente. Y a muchos de ellos aprovechamos para sembrarle la palabra. Me tocó atender a una pareja que ya les habíamos dado un citatorio anteriormente. Venían a pelear custodia de sus dos menores hijos. Y delante de mí ahí en la oficina se discutieron, se pelearon, yo los dejé que hablaran. Y le digo que es el trabajo de Moisés, porque la palabra que yo dé, esa palabra vale. Estos niños se le van a quedar al papá, amén, a él se le quedan provisionalmente hasta que mediante un juicio un juez determine y asigne la custodia total y ellos decían, lo que usted decida, eso vamos a respetar, si se lo da a él o me lo da a mí, pero investiguenos si quieren. Tendríamos que investigarlos para ver la forma, la manera en que viven, porque nosotros protegemos a los menores. Es la Procuraduría de Protección a los Menores. Y a nosotros lo que nos interesa son los menores. Y ellos discutían y por un momento dije, ¿qué hago con esta gente? Mientras ellos discuten, ¿qué tal si me equivoco en mi decisión? Me pasó lo que le pasó a Salomón, a Saúl, a Salomón fue, cuando dos mujeres peleaban a un bebé. Y dice la Biblia que Salomón no sabía a quién dárselo. Amén. Porque es un hombre también, era un hombre también, y tenía que juzgar entre dos personas. Y el niño, ¿a quién se lo doy? A mí me pasó lo mismo, ¿a quién se lo doy? Desafortunadamente yo no tenía la espada, ¿verdad?, para cortarlos por mitad. Me dice el varón, es más, si quiere divídanos, le quede a ella y el niño que se me quede a mí. Pero tampoco es una buena solución. Por un momento yo dije, paso este caso hay una licenciada ahí en la oficina, paso este caso con la licenciada y que ella se atenga de ellos, o lo termino yo. Pero yo le he orado a Dios y le he dicho, Señor, tú pon palabras en mi boca. Si me has puesto en ese lugar, pon palabras en mi boca para que yo juzgue sabiamente. Y empecé a hablarles y a decirles, ya les escuché, ahora permítanme a mí la palabra. Empecé a exhortarlos fuertemente y a aconsejarles. Les digo, no están peleando ganado, no están peleando casa, no están peleando terrenos, no están peleando un carro,
No están peleando un par de mascotas. Se trata de sus hijos. Abran los ojos, que de la decisión que ustedes tomen ahora afectarán positiva o negativamente la vida de sus hijos. De la decisión que... La decisión no va a estar en mis manos, va a estar en la mano de ustedes. La decisión que ustedes tomen hoy va a determinar el futuro de sus hijos. El día de mañana pueden tener unos buenos ciudadanos, unos ciudadanos que quizás sean ejemplares, o pueden tener unos hijos drogadictos, alcohólicos, pandilleros, que tengan que hacer filas para irlos a visitar al reclusorio, o pagar dinero para meterlos a unción, o irlos a visitar al hospital porque ya lo apuñalearon en la cantina, o irlos a llevar flores allá al panteón porque lo mataron en una pelea callejera. Ustedes deciden. Para la gloria de Dios, venían súper endemoniados, peleados, odiándose, y para la gloria de Dios salieron juntos. Logramos que se reconciliaran. Logramos que se reconciliaran. Fue que siempre ha sido y fue y será por amor a ustedes y por amor a sus hijos. Amén. De lo que hoy determinemos, de lo que hoy tomamos decisión, puede afectar realmente no solo nuestra vida, sino la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra familia, la vida de todas las personas que nos aman. Amén. Hermano querido, yo les hubiera dicho su problema no me interesa, no me interesa escucharles. Agarro y levanto un oficio y digo, bueno, a partir de hoy la custodia le queda a estos niños, a la mujer o al varón, y listo. No me caliento la cabeza. Amén. Pero la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios es que las familias caminen en común acuerdo. La voluntad de Dios es que los hogares se restauren para que un hogar más si puede tener solución. Que las familias se integren. Amén. Amén, aleluya. Que la condición baja del ser humano se levante. Gente que ya no haya que hacer con su vida, pero que en Cristo hay solución. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay perdón. En Cristo hay sanidad, no solamente para el cuerpo, hay sanidad para el alma. En Cristo hay restauración. Si tú en esta noche, así como hizo Barzilai, que decidió venir y postrarse delante de Jesús, si noche tomas esa decisión, yo te aseguro que tu vida puede cambiar. Yo te aseguro que a partir de hoy tu vida puede ser diferente. Que a partir de hoy tu vida va a dar un giro total, un cambio total. Yo no sé cuál es la condición de tu familia, de tu matrimonio, de tu pareja, de tus hijos. Has estado peleando con tu pareja igual ante una autoridad, ante una oficina, ante un juez, para determinar una situación legal. Pero yo quiero decirte que lo que Jesucristo quiere, familia, se restaure. Que tú te restaures, que tú te levantes, que tú cambies, que tú seas transformado. Él quiere perdonar tus pecados, quiere transformar tu vida, quiere transformar tu mentalidad, quiere hacerte una nueva criatura. Aleluya. Así como el leproso, Jesús lo quiso limpiar, le dijo, quiero ser limpio. Pero todo está que tú tomes la decisión. Todo está que tú te levantes y vengas a Jesucristo. Yo voy a invitarte en esta hora que te ponga de pie. Gloria a Dios. Yo no sé cuál es la condición de tu vida. Yo no sé cuál es el que tú llevas. Yo no sé cuál es la circunstancia de tu vida
Pero Dios me trajo aquí